Sí, por ahora se entiende, profe. Habrá que fijarlo después con la bibliografía porque son muchos conceptos, pero por ahora se viene Sí, entendiendo. esto igual es para que puedan interpretar claramente la parte práctica, ¿no? Que vamos a ver. Claro. Por eso no es que tienen que conocer cada uno de los impuestos, y estamos dando, no sé, el 2% de lo que significa cada impuesto. Más que nada para que lo comprendan y que después lo puedan estar aplicando de algún modo, ¿no? Ese es un poco el Claro. objetivo. Lo que yo les decía, si la empresa tiene quebranto fiscal, en realidad me van a quedar saldos a favor, ¿sí? Desde el punto de vista de la importación, bueno, la alícuota general del impuesto es del 30, pero esto lo que tiene que pagar la empresa, ¿no? Una vez que define la ganancia de la empresa. Desde el punto de vista de las importaciones, la percepción general es del 6%, y en el caso de cuando el importador es un consumidor final, ahí el impuesto que se paga es del 11%, ¿sí? Esto, en realidad, el consumidor final, todo es costo, ¿no? Porque el consumidor final no genera un crédito fiscal. Pero bueno, acá no tiene un sentido más allá que un sentido recaudatorio, como diciendo, bueno, si la importación lo hace un consumidor final, lo impacto con una alícuota mayor. Pero para el consumidor final es costo, para las empresas la alícuota del 6% es un crédito fiscal. ¿Cuál sería lo que estaría exento de la percepción de impuesto a las ganancias? Cuando yo estoy importando un bien de capital, un bien de uso que incorpora al proceso productivo, un equipo, una maquinaria, ¿sí? No tiene impacto de percepción de impuesto a las ganancias. Cuando es una reimportación, cuando es una importación temporal, y cuando el responsable cripto tiene un certificado de no retención o no percepción, ¿sí? Los motivos para pedir, o digamos, los requisitos para pedir ese certificado son exactamente los mismos que para lo que sería IVA, ¿sí? Como estos son, ganancia también es un impuesto nacional, los requisitos son exactamente los mismos. Si vamos a impuesto interno, ¿sí? El impuesto interno se aplica, como dijimos antes, en la primera etapa, se liquida mensualmente, el impuesto interno se va trasladando al lado del precio, ¿sí? Y obviamente, como todos los impuestos, impacta en el consumidor final. El impuesto interno se va trasladando de etapa en etapa, ¿no? El productor o el importador, supongamos que importó una bebida alcohólica que tiene impuesto interno, se lo traslada al distribuidor mayorista, el distribuidor mayorista se lo traslada al costado del precio al distribuidor minorista, el distribuidor minorista, el consumidor final, y ese es el que tiene el impacto final, ¿no? Pero es un impuesto que se va trasladando de etapa en etapa. El que lo tiene que ingresar es el productor, o el que lo tiene que ingresar es el importador. Acá también, acá también puedo llegar a tener un costo financiero en la medida en que yo ese impuesto, no sé, tenga mucho stock. El impuesto interno no hay impuesto interno para insumos, ¿sí? Sí son en productos terminados. Generalmente esto se va a dar en alguna operación de reventa, ¿sí? Ese impuesto interno, si yo importé para una reventa, que por ahí tengo una reventa de acá a 3 meses, bueno, voy a tener un costo financiero relativamente corto, porque por ahí el impacto pueden ser 4 meses, pero también puedo tener un impuesto, un cargo financiero. La fórmula de cálculo, que parece compleja, es lo que ustedes se van a asegurar a algún punto en el examen, porque es siempre lo mismo. Acá no hay demasiada magia para poder trabajar. El cálculo del impuesto interno es, Ahí igual, ¿eh? ¿cómo? Ahí. Pero a la tarde sí. Chicos, por favor, corten el micrófono. Pensé que me estaban hablando a mí. El cálculo del impuesto interno, hay parte de la base imponible, que es la misma base que aplico a todos los impuestos, ¿sí? Se la incrementa en un 30%, por eso la multiplico por 1,3,
Este incremento, ¿por qué se hace? Porque lo dice la ley de impuesto interno, ¿sí? No hay ninguna explicación para esto. Se multiplica por 1 más una conversión de la tasa del impuesto interno, ¿sí? Que se explica por 1 más la TEA. Esta tasa de impuesto interno, para convertirla en una TEA, en realidad yo aplico la tasa sobre 1 menos la tasa. Imaginemos que la tasa que a mí me dan de grabado del impuesto interno sea del 20%, ¿sí? Entonces yo voy a tener la tasa, lo pongo como 0,20, ¿no? 20% ya lo divido por 100, 0,20 sobre 1 menos 0,20, o sea, me quedaría 0,20 dividido 0,80, ¿sí? Y 0,20 dividido 0,80 me daría un valor de 0,25. Esto quiere decir que para una TNA del 20% me va a dar una TEA del 25%. ¿Cómo hubiese sido el cálculo acá? Supongamos que la base imponible son $100.000, 100.000 por 1,3 por 1,25 por 0,20. Y ese sería el cálculo del impuesto interno. Todo lo que yo hago de base imponible por 1,30 por 1 más la TEA es lo que me va a dar mi base imponible para el impuesto interno. Acá me cambia la base imponible, la tengo que armar y sobre esa base aplico el impuesto interno. Visto acá ahora parece hiper complejo, les aseguro que como es siempre el mismo cálculo, es la parte más simple que van a tener que estar resolviendo, porque se repite siempre lo mismo. Algunos, esto como dato anecdótico, ustedes no lo tienen que conocer ni mucho menos, en cualquier ejercicio práctico la tasa es un dato dado, ¿sí? Con lo cual lo único que tienen que hacer sobre esa tasa es todo el cálculo, que es base imponible por 1,30 por 1 más la TEA por 1 por la tasa, ¿no? Cigarrillos 60%, bebidas alcohólicas entre el 12 y el 20%, champán 12%, cerveza 8%, bebidas sin alcohol, gaseosas, licores, jugos están en el 8%, automotores en el 10%, algunos objetos suntuosos, más que nada cosméticos y demás, están inclusive en el 20%, embarcación, aeronave, de 4 al 8 de acuerdo al valor, y así distintos elementos que impactan directamente al producto. Esto para ustedes es un valor dado, ¿sí? No tiene que calcular absolutamente nada. Bueno, pasamos al último cargo fiscal que interviene en la importación, que es el ingreso bruto, ¿sí? Recuerden que el ingreso bruto llega a tener una percepción desde el punto de vista de comercio internacional del 2,5%. El impuesto a los ingresos brutos, podríamos decir que es el impuesto a la venta, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que yo declaro como venta mensualmente, es un impuesto mensual, de acuerdo a lo que declaro como venta, tengo un impacto desde el punto de vista local, ¿sí? Que eso, como es un impuesto provincial, cada provincia, cada jurisdicción puede establecer una alícuota de impuesto interno diferente. La provincia de Buenos Aires puede tener una alícuota, Capital Federal otra, Córdoba otra, Santa Fe otra. Es indistinto porque es atinente a cada provincia, ¿sí? De hecho, son valores diferentes según la provincia. Desde el punto de vista internacional, para no hacer una diferenciación, si entra por el puerto de Bahía Blanca, si entra por el puerto de Rosario, si entra por el puerto de Buenos Aires o por algún puerto patagónico que tenga un cargo diferente para el importador, se estableció de común consenso nacional de que se aplique una tasa del 2,5% de percepción. Generalmente acá, como es un impuesto a las ventas y el valor de impacto local va rondando entre el 4 al 6% en la mayoría de las provincias, entonces siempre realmente lo podés aplicar en el mismo mes en que se generó la percepción de ingresos brutos.
Acá difícilmente se pide algún certificado de no retención o no percepción, si bien está todo para poder solicitarlo, ¿sí? Pero difícilmente se pide y este es el que menos costo financiero tengo porque seguramente lo recupero en el mismo mes en que tengo la liquidación. Si fuera que una empresa comercializa en más de una provincia, está lo que se llama el convenio multilateral para no tener que hacer una liquidación por cada provincia, hace una única liquidación y después se distribuye el pago de ese impuesto. Y si fuera una única, comercializa solo en la provincia de Buenos Aires, bueno, está inscripto solo en la provincia de Buenos Aires y en definitiva haría una única liquidación. Bueno, la base imponible, la alícuota, como dijimos, es del 2,5%, ¿sí? Y las exenciones son, desde el punto de vista, bastante parecidas, ¿no? A lo que es el IVA. La percepción de ingresos brutos no aplica sobre el consumidor final, no aplica sobre los bienes de capital, no aplica si existiese un certificado de no retención o no percepción y para lo que se define como un sujeto exento. ¿Está? Tengan en cuenta que los sujetos exentos no tienen por qué conocerlo ustedes, ¿no? Eso, si hubiera algún sujeto exento, les va a aparecer estrictamente en el enunciado del caso que veamos. Desde el punto de vista de otros cargos, para nombrar algunos, ¿no? Hay muchos más. Los otros cargos que serían los gastos operativos que pueda haber, bueno, el gasto de transferencia de fondo al exterior o liquidación de divisa. Acá recuerden que en una operación de comercio internacional siempre se va a hacer a través de una entidad bancaria, una entidad financiera, ¿sí? Con lo cual, lógicamente, van a tener costos asociados. Recuerden que uno también puede utilizar alguna cobertura bancaria, carta de crédito y demás, donde eso también puede estar incrementando el costo de la importación, ya que si bien me van a cobrar un valor sobre esa carta de crédito, un interés, en realidad no sería un costo financiero porque es directamente imputable a la importación, ¿sí? Y uno ya define la condición de esa importación antes de generar la misma, en las condiciones de la importación. Por eso va a haber comisiones bancarias y demás. Desde el punto de vista de almacenaje, ahí es tanto el almacenaje aduanero o si hubiese algún almacenaje posterior, si existiese, lógicamente la agencia marítima, ¿sí? Quizás alguno de ustedes trabaja para alguno de estos organismos, ¿no? Lo que serían determinados organismos del Estado que según el tipo de bien que uno esté importando, que puede estar impactado por SENA, SINAL, CEDRONAR, ANIMAT, IRAM y demás. Lógicamente va a intervenir un despachante de aduana, va a haber costos de manipuleo, de acarreo, custodia de la mercadería en tránsito y otros tantos costos operativos que se va a dar en el puerto, ¿sí? O en el aeropuerto y costos después de lo que sería todo, una vez que yo nacionalicé el producto, cruzó la frontera, todos los otros costos que también van a intervenir hasta que llegue a mi almacén, ¿no? Que sería más atinente o similares al mercado local, solo que acá en lugar de ser el almacén del proveedor, el almacén del proveedor sería la salida del puerto. Cuando hablamos de planificación financiera, digamos, esto es muy importante, tiene que haber un diálogo constante entre el Departamento de Comercio Exterior, entre el área financiera, entre el área fiscal, ¿sí? Entre las áreas de compras, entre las áreas de comerciales. ¿Por qué? Porque acá hay una cantidad enorme de ahorro de peso, pero siempre y cuando esto se maneje
de modo planificado, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos, después vamos a ir viendo más ejemplos cuando veamos en la parte práctica otros aspectos. Algunos de los ejemplos, imaginemos que en el mercado local, ¿sí? Estamos en la última semana del mes de marzo y en definitiva, justo se cierran objetivos comerciales trimestrales, ¿sí? Venía muy mal el área comercial, entonces hace todos los esfuerzos para generar ventas adicionales en el mes de marzo y logra cerrar una venta importantísima que el proveedor realmente la quería para el mes para el mes de abril. Sin embargo, el área comercial trató de facturarla en el mes de marzo para, lógicamente, cobrar los objetivos, ¿no? Por otro lado, con total desconocimiento del área comercial que estaba vendiendo porque no había diálogo en la empresa, hay una importación cuya ventana de llegada de esa importación está entre el 1 de abril y el 5 de abril, ¿sí? Se hace la venta en el mercado local muy grande en el mes de marzo, ¿sí? Hay que hacer la liquidación de IVA de ese mes de marzo y la empresa paga a la FIP un montón de IVA a pagar producto de esa venta enorme que se hizo en el mes de marzo. Y a su vez le paga los objetivos a los comerciales, todos contentos. Los empleados comerciales, los representantes comerciales contentos. Llega la importación el 3 de abril, ¿sí? Genera un crédito fiscal enorme, partiendo del IVA, ¿no? Pasa por la aduana, tengo que pagar 20% de IVA, 21% de IVA, 20% de percepción de IVA, ¿sí? 41% solo de IVA y tengo el resto de los cargos fiscales. ¿Qué va a pasar en el mes de abril? Me queda un enorme crédito fiscal producto de la importación que ingresó el 3 de abril. Una buena planificación financiera que hubiera hecho una empresa, por favor, hagamos esta venta, facturémosla, en lugar de facturarla el 30 de marzo, generémosla el 3 de abril, el 1 de abril, con lo cual yo compenso esa posición fiscal de la venta importante que tiene un mercado local versus la importación y no estaría haciendo una erogación fiscal y no me quedaría tanto crédito fiscal que en definitiva me perjudica desde el punto de vista financiero. ¿Se entienden? Ejemplo 1. Ejemplo 2. Tengo un certificado de no retención o percepción. Los certificados siempre son por el 100%, ¿sí? Y tienen un periodo de vigencia. Entonces, supónganse que tengo un certificado con una vigencia del mismo que va desde, no sé, vamos a hacer el hasta. La vigencia es hasta el 20 de abril, ¿sí? Yo programo una importación, ¿sí? Pero la programo muy relajado y en definitiva no hablé con el área fiscal ni controlé la fecha de vigencia de los certificados y la importación la programo para la última semana de abril. O sea, para que esa importación llegue entre el 23 y el 30 de abril. Cuando llega esa importación, me llega el 25 de abril. ¿Qué ocurre? Que perdí la vigencia del certificado de no retención de IVA que me permitía tomar un beneficio de no tener un cargo del 20% de IVA. Como yo desatendí la fecha de vigencia, pasa por aduana el 20 de abril, voy con mi certificado, no, este certificado está vencido, con lo cual me impactan en el 20% de percepción que yo no lo había considerado dentro de mi estructura de salida de fondos, y si bien es un crédito fiscal, ese crédito fiscal me va a generar un impacto financiero, ¿sí? Tengo la alternativa, y tercer ejemplo,
tengo una alternativa de pedir un certificado de no percepción, porque en realidad tengo créditos fiscales continuos en todos los impuestos y voy a pedir un certificado de no percepción y de no retención tanto en IVA como en ganancias. Hago todos los trámites. Cuando llega el momento de expedirse, me salta una deuda previsional. ¿Qué pasó? El área financiera eligió el mes pasado, por una necesidad de fondos, no pagar la jubilación que se retuvo a los empleados, que era un valor mínimo respecto del beneficio que yo podía tener si obtenía este certificado de no percepción, y en definitiva lo podía aplicar a todas las importaciones que estaban llegando en los próximos 30 días. ¿Sí? Otra mala decisión de planificación fiscal. Impacto: mayor erogación de fondos, mayor costo financiero. ¿Sí? Con esto que les quiero decir, es muy importante, los ahorros son enormes, tengan en cuenta que el costo financiero es del 5%, tengan en cuenta que si yo hoy pago IVA y mañana me queda un montón de crédito fiscal, realmente hice una programación pésima de lo que tiene que ser la información que maneja la empresa. Es muy importante en comercio exterior tener bien armado todos los pocos beneficios fiscales que uno puede obtener y tratar de hacer que el perjuicio financiero sea el menor posible. Tengan en cuenta que si uno toma cualquier empresa, de cualquier balance de cualquier empresa, van a ver la cantidad de créditos fiscales que hay a favor, ¿sí? Pero enorme. Hay muchísimo crédito fiscal. Ese crédito fiscal permanece a valores históricos. La inflación me va comiendo ese valor si yo no lo ejecuto del modo más inmediato. Y lamentablemente, esa pérdida de valor tiene un costo financiero, ¿sí? Porque yo lo pagué como moneda corriente y lo utilizo como moneda casi de un valor n veces menor. ¿Se entiende, chicos? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. No, por ahora no. Perfecto. Vamos a pasar a repasar nuevamente lo que tengo que considerar en una importación, por ahí ahora con un concepto más claro, ¿sí? Si nosotros pensamos en el origen de la importación, en realidad, que lógicamente que tengo que presentar el certificado de origen, ¿no? Yo digo, esta importación viene de Brasil, tengo que presentar que el certificado de origen proviene de Brasil y no que es una triangulación, ¿sí? Si no tengo el certificado de origen, en realidad la importación no tiene los beneficios. Si de acuerdo al origen de la importación, supongamos que una importación es de Mercosur, tengo beneficios aduaneros. ¿Qué implican esos beneficios aduaneros? Que no me van a cobrar ni derechos ni tasas. No tengo ningún beneficio fiscal, ¿sí? Según el régimen de importación a utilizar, si una importación es definitiva, en principio nada. Sé que es definitiva, después podré tener algún beneficio por origen, por condición tributaria o por tipo de bien. Pero si la importación es temporal, yo en realidad, si la hago a través del régimen temporal, no voy a pagar ni derechos, ni tasas, ni impuestos, ¿sí? Sí voy a tener que garantizar, y después vamos a ver algún ejercicio práctico al respecto, voy a tener que garantizar y obviamente voy a tener el costo de esa garantía. ¿Cómo se garantiza? Lo más económico es hacerlo a través de una caución, de un seguro de caución. También podría garantizar dejando la plata en la aduana, nunca recomendable. También podría garantizar con una cobertura bancaria, generalmente sale más caro y me quita línea de crédito desde el punto de vista del mercado financiero, ¿sí? Según el tipo de bien a importar, yo puedo importar un bien de capital, ¿sí? Que no tiene destino reventa. Si yo importo un bien de capital, en realidad voy a tener una tasa diferencial de IVA
del 10,5 y no me van a cobrar en ese bien de capital ni percepción de IVA, ni percepción de ganancias, ni percepción de ingresos brutos. Solo me van a cobrar el 10,5 de IVA. Si ese bien de capital yo importo maquinarias para revenderlas en el mercado local, como existe una reventa y existe una ganancia posterior, ese bien de capital cuyo destino es la reventa, sí voy a tener el IVA de el 10,5, pero voy a tener percepción de IVA del 10%, voy a tener la percepción de ganancia del 6% y voy a tener la percepción de ingresos brutos del 2,5. Cualquier otro tipo de bien que tiene destino reventa, salvo que tenga algún certificado de no percepción o no retención, me va a estar impactando 21 de IVA, 20 de percepción de IVA, 6 de percepción de ganancias, 2,5 de percepción de ingresos brutos. De acuerdo a la condición del importador, si es responsable inscripto, en realidad, desde el punto de vista fiscal y aduanero, corresponden todos, salvo las excepciones que comentamos recién. Si fuera un consumidor final, en realidad el consumidor final, desde el punto de vista aduanero, no tiene ninguna ventaja, y salvo por el origen de la mercadería, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal, el consumidor final o monotributista, que es equivalente porque es alguien no inscripto, en realidad estaría teniendo el cargo de 21% de IVA, no tiene percepción de IVA, va a tener una percepción de ganancia del 11% y no tiene percepción de ingresos brutos. Y hay que destacar que cuando yo determine la erogación final y el costo de importación, en el consumidor final es el único caso que ambos importes son los mismos, porque para el consumidor final todo es costo. No va a trasladar el IVA ni la percepción de impuestos a las ganancias, todo es costo. Mientras que en un responsable inscripto, el total de erogación de fondos va a ser siempre un importe mayor que el costo de la importación, ya que en el costo de importación no voy a incluir todos los créditos fiscales provenientes de lo que tengo que pagar en aduana para nacionalizar mi producto, ¿sí? El 21, el 20, el 6 y el 2,5, más todos los IVA locales que yo tenga, incluido cualquier operación o cualquier, digamos, despachante de aduana, el banco, la agencia marítima, todos esos entes que normalmente son locales, me van a estar facturando discriminando el IVA. Ese IVA tampoco va a formar parte del costo de la importación. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? No, por ahora no. Gracias, Silvana. Necesitaba a alguien y de paso respiraba unos minutos. ¿Sí? Vamos a ver un par de casos prácticos. La estructura, chicos, es esta la que vimos antes. Partimos de Equor o de FOB, flete, CFR, impactamos el seguro, CIF, derechos, va a ser uno solo, ¿no? El que impacta. Tasas, podemos tener cualquiera de esas tasas, armamos la base imponible. Sobre la base imponible, los impactos fiscales y el costo, todos los costos locales debajo de los impactos fiscales, que sería la nacionalización del producto. ¿Sí? Bueno, un ejercicio. ¿Hay algún voluntario que tenga ganas de leerlo y yo descanso mi voz unos segundos? Es tenido en cuenta muy satisfactoriamente a la hora de corregir los exámenes. Ni así consigo voluntarios. Yo, profe, no tengo drama. Gracias. ¿Empiezo? Dale, Bueno, por favor. dice, importación de 3.000 equipos de audio marca Rivo para reventa en el mercado interno, origen Brasil, presenta certificado de origen importador, responsable inscripto, tipo de cambio
un dólar equivale a 1, dice Sí, así. sí. Precio FOB unitario $100, derecho de importación 12%, flete marítimo por $3.000, seguro internacional por $20.000, volumen importado 3.000 unidades. Hay una tasa de equiparación de precios de 6.300. El importador tiene un certificado de no percepción o retención en IVA vigente y un certificado de no percepción de impuestos a las ganancias vigentes. Otros gastos: despachante de aduana, 200 neto de IVA, transporte doméstico, 300 más IVA, otros gastos operativos, 1.000 pesos más IVA, y se pide A, erogación financiera total de fondos de la importación, B, costo total de la importación, C, total a pagar a FIP y aduana. Muchas gracias, Débora. Respiré un No hay poquito. nada. Bueno, chicos, Pero, gracias. La situación siempre en todos los, salvo un ejercicio que lo ponemos genérico, encima un ejercicio que utiliza un tipo de cambio 100, y hacía tiempo, y hoy lamentablemente estamos a un tipo de cambio 100, y si consideramos el oficial, ¿no? La verdad que lo vamos a poner como si fuera toda la misma moneda para no complicar desde el punto de vista de cuenta, ¿no? Lógicamente, si uno tiene dólares y pesos, el peso se va a convertir a valor dólar, ¿sí? Y eso es un mayor dato. Como la verdad que el tipo de cambio se fue tan alto, nos complicamos con valores muy altos y a veces se confunden en alguna cuenta, y la verdad que lo que interesa es que lo tengan claro desde el punto de vista conceptual y no numérico. Entonces, en la mayoría de los casos, siempre por ahí aparece el dato de 1 a 1, y si no aparece, todo lo tomamos a valor nominal, volvimos a los 90, volvimos al 1 a 1, ¿sí? Y indistintamente que sea peso o dólar, es todo lo mismo, ¿sí? Lo importante es entenderlo desde el punto de vista de lo que estamos generando. Bueno, si acá es importante, ya para la clase que viene yo les voy a pedir que traten de tener algún Excel armado, o si no tienen un Excel, alguna planilla apaisada, hoja grande para quien lo maneje manualmente, con una estructura como la que vimos recién, ¿no? FOD, flete internacional, CFR, seguro, CIF, derechos, tasas, ¿sí? Con todas las variantes de tasa posibles, para simplificar un poco el cálculo, y que lo que vamos haciendo, ustedes lo vayan haciendo también, porque por ahí lo van siguiendo, lo barremos velozmente, pero si por ahí ustedes lo quieren seguir manualmente, se van a dar cuenta que se les va graficando mejor el dato una vez que lo van incorporando. Todos los ejercicios que vamos a ver de acá a la clase que viene, en realidad todos esos ejercicios los van a tener en Excel. Yo el Excel se los voy a entregar recién después de la próxima clase. No se los voy a entregar por anticipado, porque si no, no se van a perder y no lo van a estar interpretando, ¿sí? El material que voy a entregar en la clase de hoy, más que nada, es todo el material teórico de la importación, ¿sí? Y de paso, para que aprovechen y este fin de semana avancen con la práctica de costeo por absorción, ¿sí? Así no los complico. El tema de IMPO van a ver que es simple, acá no le tienen que errar, ¿sí? Esto es donde tienen que asegurarse sumar, porque lo que se va dando son siempre las mismas situaciones y las particularidades son pocas, y es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué particularidad tenemos en este enunciado? Primera particularidad, el origen es Brasil, ¿sí? Con lo cual, al ser origen Brasil y presentar certificado de origen, yo con la sola lectura ya sé que va a estar exento de derechos y tasas, ¿sí? Cuando hablamos de tasa, estamos hablando de la tasa, los derechos, sean específicos o valoren, y la tasa de estadística, ¿sí? La tasa de equiparación de precio, como lo que considera es otro elemento, no tiene en cuenta el origen, sino acá lo que tiene en cuenta es el valor del producto, el valor de referencia de lo que estoy importando. Es indistinto. Yo puedo hacer una importación de Brasil y en realidad me pueden estar cobrando
una tasa de equiparación de precios, ¿sí? Por eso en este caso, a pesar de ser Mercosur, la tasa de equiparación de precios es válida y uno la tiene que considerar. Y después, desde el punto de vista fiscal, ¿sí? Lo que también tengo en la misma lectura del enunciado, que tengo un certificado de no retención o percepción de IVA, con lo cual el 20% de IVA que correspondería en este caso, porque es un producto de reventa, o sea, cuando yo tengo una reventa, en realidad no tengo ningún beneficio. Por la reventa a mí es una reventa y de un responsable inscripto. Si bien no me dice que es un responsable inscripto, lógicamente si pidió un certificado de no retención es porque es sujeto inscripto en IVA, ¿no? Si no, no puede pedir un certificado de no retención. Entonces, es una venta de un responsable inscripto, de un producto que está, el objeto es la reventa. Cuando el objeto de la reventa, como les decía antes, va a estar grabado por el 21 de IVA, el 20 de percepción de IVA, el 6 de percepción de ganancia y el 2,5 de percepción de ingresos brutos. Acá, como me presenta certificado vigente de no retención, tanto en IVA como en ganancias, en realidad también me va a anular el pago, justamente gracias a ese certificado, del 20% de percepción de IVA y el 6% de percepción de ganancias. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta de la sola lectura, esto que por ahí ahora, nada, se complica cuando lo vean unos pocos ejercicios, ya sale solo y este es el razonamiento que tienen que hacer de modo inmediato. Vamos a la resolución. Armo el valor FOB, que eran los 3.000 equipos por el valor unitario de 100. Eso me da 300.000 de valor FOB. Tengo 3.000 de flete internacional. Esto me da un CFR de 303.000. El seguro, me daban como dato que yo el seguro pagaba 20.000 pesos. ¿Sí? Si yo acá pongo el valor del seguro, 20.000, la aduana no va a decir nada, porque en realidad es superior al 1%. El que me tenía que decir algo es mi cliente, porque yo en realidad estoy armando un valor CIF mayor, que si le hubieran cabido derecho y tasa, me cobraban sobre una base mayor, y a su vez armo una base imponible mayor. Con lo cual acá siempre tomen el 1%, ¿sí? Y después se hace el ajuste. Porque si toman un valor menor, la aduana te lo rechaza. Y si toman un valor mayor, en realidad estoy perjudicando a mi cliente porque armo bases imponibles mayores sujetas a derecho, tasa e impuestos. ¿Sí? Con lo cual, siempre el 1% del CFR. Y después el ajuste al final. Bueno, le calculo el 1% de 303.000, me da 3.030 y llego al valor CIF. Por ser Mercosur, no tengo el impacto de derechos y tasa, sí la tasa de equiparación de precios,